Un enorme escándalo que vincula espionaje, corrupción, luchas de poder y toda una trama de ataques, acusaciones y amenazas que casi parecen de una película o una telenovela. Eso es lo que se acaba de dar en Colombia y que está azotando al gobierno de Gustavo Petro, vinculado a dos de sus figuras más cercanas, en lo que ha sido uno de los escándalos de su gobierno más grande, una situación política algo inestable y que se suma también a que eso contradice bastante sus discursos presidenciales de que quería terminar con la corrupción, que era algo distinto, y parece ser que, como es costumbre en Latinoamérica, todos esos no son nada más que promesas y son bien lejanos de la realidad. Todo eso lo vemos a continuación, a la vez que se acusa que el vínculo con narcos de su campaña presidencial, que es la acusación, también tendría vinculaciones con el gobierno chavista de Nicolás Maduro. Todo eso lo vemos a continuación. Recientemente se filtraron unos audios que están poniendo en tela de juicio al gobierno de Gustavo Petro, el izquierdista y actual presidente de Colombia. Ahora, hay que tomar en cuenta que Gustavo Petro salió electo con una cantidad importante de votos, pero ha tenido también muchos cuestionamientos por sectores de oposición. Ha habido muchos temores por ser el primer presidente de izquierda en Colombia desde hace décadas a nivel histórico. Entonces siempre ha habido eso, además de discursos bastante inflamatorios por su parte para mantenerse en el poder ante los numerosos cuestionamientos. Y recientemente se filtraron unos audios que están vinculados a una lucha de poder muy importante entre dos de sus figuras hasta hacia ahora muy cercanas, que son que era su jefa de gabinete, su segunda al mando, Laura Sarabia, y también Armando Benedetti, que fue quien dirigió su campaña presidencial y que actualmente era hasta hace poco embajador en Venezuela por parte de Colombia. Ahora, estas dos personas son importantes porque Armando Benedetti es uno de estos políticos que se dan volteretas, que se cambian la chaqueta con tal de mantenerse en el poder. Fue presidente del Senado por 10 años, se ha estado en todas las posiciones políticas de la izquierda y la derecha, y cuando él olfateó, tuvo más bien la predisposición de darse cuenta que Petro podía salir electo presidente, se fue para allá. Y fue quien le dirigió su campaña y Laura Sarabia, que hasta hace poco, y la sacaron recién del gobierno de Petro, era segunda al mando de ese gobierno izquierdista, era la secretaria de este señor Benedetti. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque Benedetti fue el que le organizó la campaña a Petro y le consiguió más de 3,4 millones de dólares para su campaña. Y todo está asociado a ese dinero y todo esto está vinculado a una lucha de poder. ¿Por qué? Porque se está acusando, y esto por filtración de audios, que se sospecha que el mismo Benedetti podría haber filtrado, o tal vez Sarabia, porque era una conversación entre ellos en donde se estaban insultando y amenazando, menciona que esos dineros no eran legales y que él los consiguió. No se sabe mucho de dónde vienen. Pero ¿qué pasa con la acusación? Que aparentemente este dinero estaría vinculado al narcotráfico y que narcos, si es que esto se confirma que es verdad, habrían financiado la campaña presidencial de Petro para lograr llegar a la presidencia. Y al mismo tiempo se está acusando, de acuerdo a todos estos audios y los vínculos, que también además de narcos habría recibido de la campaña de Petro dinero de manera ilegal a través de narcos, porque se sabe que el gobierno venezolano, el chavismo, liderado por Nicolás Maduro, tiene vínculos con el narcotráfico, habría también financiado al gobierno de Venezuela a través de narcos, de manera indirecta, a la campaña de Petro. Y esto algunos lo están vinculando también con la mejora de relaciones y los vínculos cada vez más fuertes entre el gobierno de Petro con el gobierno de Maduro. Entonces es una acusación bastante grande porque vincularía todo eso, corrupción masiva, y podría hacer caer un gobierno entero. Ya eso es un escándalo en sí. Pero no se queda solo ahí, porque también lo que estamos viendo, y que esto ya está comprobado, es que además de toda esa acusación de corrupción, vínculos con narcos, el chavismo y unas campañas muy sucias, en la lucha de poder entre estas dos personas cercanas a Petro, se acaba de dar también casos de espionaje. Y es una historia que es a lo menos pintoresca y parece casi una telenovela. Ahora, ¿por qué lo mencionamos? Porque antes de que estallara este escándalo, que fue por lucha de poder internas, es solo por eso se filtró, no es porque lo hayan investigado independientemente periodistas, no, se filtró por lucha de poder, había una lucha entre Benedetti y Sarabia para ver quién era la mano derecha de Petro. Y Sarabia, que era antes la secretaria de Benedetti, fue la que ganó esa lucha y se puso como segunda al mando. Y Benedetti se sentía traicionado, sintió que lo enviaran como embajador de Colombia a Venezuela era un exilio, que lo habían despreciado a pesar de mantener a Petro y conseguirle sus dineros de campaña, y él quería un ministerio, quería un cargo importante. Pero Sarabia no quería eso, porque aunque antes ella trabajaba para Benedetti, sabía que si le daban a este señor Benedetti más poder, ella lo perdía. Entonces empezaron a sabotear. Y se dio una serie de cosas. Por un lado,
Todo esto está vinculado también a una empleada doméstica que era de Benedetti, que es Marelvis Mesa, por eso digo que esto es pintoresco. Porque lo que ocurrió es que esta empleada no doméstica era empleada por Benedetti para cuidar a sus hijos y hacerle actividad doméstica en la casa, cocinar, limpiar, etc. Y él eventualmente la despidió porque le robó mucho dinero en su casa. Eso se comprobó después por la policía que efectivamente había robado. Pero a pesar de eso, pasaron unos días y lo que ocurrió es que Saravia, que ahí en ese momento todavía estaba en el gobierno y era la segunda al mando de Petro, contrató como su propia empleada doméstica a esta empleada Marelvis Mesa, que estaba comprobado que había robado. Y un tiempo después la despidió también porque le robó esta señora Marelvis Mesa también a Saravia dinero, mucho dinero, miles de dólares. Ahora, uno diría, ¿por qué contrataría a una persona que se sabe que robó para cuidar también a sus propios hijos? Y es porque es evidente que en esta lucha de poder lo que estaba apostando Saravia era que al contratarla, Marelvis Mesa, la empleada doméstica de Benedetti hasta hace poco, le iba a contar secretos de Benedetti. Era básicamente para sacar información. Pero no se queda solo ahí, porque ahí está lo pintoresco también. Después de todo esto, Benedetti, que la había expulsado a Marelvis Mesa originalmente por robarle dinero, la contrató de nuevo, luego de que Saravia la hubiera contratado y expulsado a Marelvis Mesa. ¿Por qué? Debe ser por lo mismo, para sacar la información que pueda tener de Saravia. Porque una persona que está trabajando al interior de la casa de otra, una empleada doméstica, puede que sepa parte de los secretos de uno de otro, puede que de esa manera sepa información, y es por eso que lo hacen. Eso es lo que se da. Ahora, uno no sabe si es que Marelvis Mesa, que ahora la están investigando tanto, hizo eso de lado y lado para obtener el mayor dinero posible, se extorsionó a lado y lado y por eso la están contratando, o está tratando de vender información de un lado para otro como un agente doble, pero sucedió. ¿Y dónde está el tema del espionaje? Bueno, que Saravia, a través del Servicio de Inteligencia Militar del Estado colombiano, investigó de manera ilegal y detuvieron de manera ilegal a esta misma señora Marelvis Mesa luego de que la despidieran. O sea que de manera ilegal utilizaron el sistema de espionaje del Estado colombiano para espiar a esta señora y también a Benedetti para tratar de sacarse información en esta lucha de poder. Eso es súper corrupto. Y eso merece, solo ese caso merecería cárcel, pero se vincula a todo este masivo caso de corrupción con vínculos a los narcos y el chavismo. Un terremoto para el gobierno izquierdista de Petro, que además se marcaba como el anticorrupción, cosa que no es muy cierto porque está tratando de que él no lo manche esto, aunque lo está manchando evidentemente por lo de su campaña, e incluso si no lo manchara, ya mancha gran parte de su equipo de gobierno y evidentemente eso muestra que tan limpios no eran. Ahora, ante todo esto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dice, no, yo no recibí dinero de narcos. Bueno, ¿qué otra cosa iba a decir? Iba a decir, sí, no, miren, recibí dinero de narcos. O evidentemente lo iba a negar. Sería raro que dijera, no, sí, lo recibí. Bueno, lo negó y dijo que esto no es cierto, que es culpa de los otros, que hay que investigar, pero trató de delegar. Y en los audios filtrados, que se sospecha que Benedetti los podría haber filtrado, apareció Armando Benedetti, que ahora es ex embajador de Colombia en Venezuela, y dijo que en realidad ese no es verdad lo que decían los audios, que eso fue porque se dejó llevar por la rabia, que dio un paso atrás, y todo eso. Ahora, esto ocurre justo después de que estalla el escándalo, y dentro de los audios, él mencionaba que si no le daban algo, una salida digna, él se llamaba a sí mismo el león le tienen que dar una salida digna, la arrogancia, ¿no? Él iba a seguir adelante y los iba a hundir a todos, porque si lo hundían a él, todos se hundían. Ahora, él se retractó. Tomando en cuenta lo que salía en esos audios, vale la pena preguntarse si es que le van a dar algo. Porque él decía que se iba a tirar para atrás, se iba a retractar si le daban algo. Entonces puede que haya ocurrido eso. No sería raro. Y al mismo tiempo, los audios se filtraron. Y eso es una conversación en la lucha de poder entre Saravia y Benedetti. Entonces es información importante. Que él diga, no, miren, no olvídense si yo me lanzo para atrás. No significa que no haya que investigarlo, porque son acusaciones graves. Y él era el que dirigía la campaña de Petro, de la izquierda colombiana, y que lo llevó a la victoria. Entonces, de todas maneras, gravísimo. Esperemos que las investigaciones por parte de la justicia colombiana, que no es la mejor del mundo, es bastante cuestionada, pero esperemos que sean profundas y vayan al grano con respecto a esto, y que también la oposición en Colombia no deje pasar esta temática, porque esto a lo menos requiere una investigación y en muchos casos pedidos de destitución para las figuras de gobierno involucradas que no hayan salido ya de su cargo, y cárcel para todos los posibles. Y si es que se comprueba que Petro tiene vínculos a esto, que no sería raro que sea así, deberían hacer una acusación constitucional y sacarlo de su cargo.
Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parece este escándalo que se da en Colombia que parece casi de película? ¿Creen que efectivamente hay vínculos con los narcos, el chavismo y esto significaría que deberían destituir a Petro, o esto es una acusación del imperialismo de derecha y todo falso? ¿Y qué les parece también que se haya comprobado que se usa espionaje del Estado colombiano para fines personales de sus políticos? No es algo nuevo, pero lamentablemente es una tendencia corrupta que continúa en ese país. Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar temáticas de Latinoamérica, como otros lugares del mundo, para programas a futuro. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.